El panteísmo es una doctrina filosófica y religiosa que identifica a Dios con el universo o la naturaleza, considerando que todo lo que existe forma parte de la divinidad. En esencia, el panteísmo afirma que Dios y el mundo son uno solo, y que la totalidad de las cosas existentes son manifestaciones o aspectos de esa única realidad divina. Conceptos clave del panteísmo: unidad entre Dios y el mundo. A diferencia de otras creencias que separan a Dios del mundo, el panteísmo ve a ambos como una sola entidad. Inmanencia divina. Dios no es trascendente, es decir, no está separado del mundo, sino que está presente en todas las cosas y en todas partes. Naturaleza como manifestación de Dios. La naturaleza no es simplemente una creación de Dios, sino que es Dios mismo en su manifestación física y visible. Diversidad de formas. La variedad de seres y cosas en el universo son diferentes expresiones o manifestaciones de la única sustancia divina. Algunos ejemplos de pensadores panteístas. Heráclito, uno de los primeros filósofos presocráticos que, según algunos, anticipó ideas panteístas al afirmar que lo divino está presente en la totalidad de las cosas. Spinoza, filósofo holandés considerado uno de los principales exponentes del panteísmo moderno, quien identificó a Dios con la naturaleza. Giordano Bruno, filósofo renacentista cuyas ideas contenían elementos panteístas, aunque también ha sido interpretado como panenteísta. El panteísmo en la historia de la filosofía. Antigüedad. El panteísmo ha tenido raíces en diversas corrientes filosóficas a lo largo de la historia, incluyendo el estoicismo y el neoplatonismo. Edad Media. En la filosofía medieval, algunos pensadores cristianos expresaron ideas panteístas, como Nicolás de Siusa y Giordano Bruno. Época moderna. El panteísmo se revitalizó con figuras como Spinoza y otros pensadores que buscaron reconciliar la ciencia y la religión. Diferencias entre panteísmo y otras doctrinas. Teísmo. El teísmo cree en un Dios personal y trascendente que crea el mundo, a diferencia del panteísmo, donde Dios es inmanente al mundo. Panenteísmo. El panenteísmo, a diferencia del panteísmo, afirma que Dios está tanto en el mundo como más allá de él. Ateísmo. El ateísmo niega la existencia de Dios, mientras que el panteísmo, aunque identifica a Dios con el mundo, no niega la existencia de lo divino. El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios son idénticos. El panteísmo no estipula un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. En adición, es una variación evidente del monismo, pues la única verdad, causa, sustancia primaria o materia que constituye al mundo, según el panteísmo, es Dios. Igualmente el panteísmo daría origen al concepto posterior de panenteísmo, en el que Dios engloba el universo y sus leyes, pero que va más allá y no se limita a una igualdad entre Dios y el universo. Etimológicamente, la palabra está compuesta del término griego pan, todo, y días, Dios. De manera general, el panteísmo puede ser considerado como una ideología filosófica o como una concepción del mundo. En el teísmo se enfrentan dos términos, Dios y mundo. El panteísmo procede a relacionarlos al máximo. El resultado ha de ser un monismo, que puede adoptar diversas caracterizaciones tratadas a continuación. Algunos ejemplos en la historia han sido la religión hindú, Brahman, taoísta, Tao, y la budista, Buda. Como se puede ver, ha sido parte de la construcción histórica de las culturas de Oriente. Además, en la antigua Grecia, el estoicismo, logos, y el neoplatonismo, unidad de la cual proceden todos los seres, descrita por Platón y Aristóteles, también tenían ciertas ideas que se pueden relacionar con este pensamiento. En diferentes filosofías como la medieval cristiana, Dios concebido por Nicolás de Siusa, la musulmana, Alá, según Averroes y Al-Farabi, y la judía, Dios concebido por Cicerón, han tenido tendencia también. Y por último en filosofías modernas como el idealismo alemán, el yo absoluto, y la de Hegel, idea junto con el dinamismo de la naturaleza y el devenir de la historia humana, no se han salvado de la influencia del panteísmo. A manera de aclaración, la filosofía medieval cristiana, la judía y la musulmana tuvieron como aporte elemental al neoplatonismo. El panteísmo se popularizó en la cultura occidental como una teología y filosofía basada en la obra del filósofo del siglo XVII Baruch Spinoza, en particular, en su libro Ética demostrada según el orden geométrico.
También adoptó una postura panteísta en el siglo XVI el filósofo y cosmólogo Giordano Bruno. El panteísmo es una corriente filosófica y religiosa que sostiene que Dios y el universo son lo mismo, es decir, que todo lo que existe es una manifestación de lo divino. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la creencia de que Dios no es un ser separado del mundo, sino que Dios es el universo mismo y todas las cosas que existen forman parte de esa divinidad. Pan igual a todo. Días igual a Dios. Dios está en todo y todo es Dios, como es el panteísmo. No cree en un Dios personal, como en el cristianismo o el islam. Niega la separación entre creador y creación. Es una filosofía que fusiona lo espiritual con la naturaleza y el cosmos, muy relacionado con la meditación, la contemplación de la naturaleza y el asombro por el universo. ¿De qué trata el panteísmo? Trata sobre la unidad de todas las cosas, la divinidad presente en la naturaleza, el ser humano y el cosmos. La idea de que la realidad última es divina, no hay algo más allá o separado del mundo natural. ¿Es importante? ¿Y por qué? Marca de verificación gruesa blanca sí. Es importante porque transformó la forma de pensar sobre Dios no como un ser lejano, sino como algo presente en todo. Inspiró corrientes filosóficas, científicas y espirituales como el romanticismo, el naturalismo y la ecología profunda. Promueve el respeto a la naturaleza. Si todo es divino, entonces da motivos éticos para cuidar el planeta. Rompe fronteras religiosas, une elementos del cristianismo, hinduismo, budismo y otras tradiciones. ¿Fue poderosa? ¿Cómo y por qué? Marca de verificación gruesa blanca sí, fue poderosa, especialmente en la historia de la filosofía y la espiritualidad. Filósofos influyentes como Spinoza, Giordano Bruno y Einstein, en parte, promovieron ideas panteístas. Spinoza dijo, Dios o la naturaleza, Deus sive natura, una frase poderosa que revolucionó la teología y la metafísica. El panteísmo influyó en la ciencia y la física moderna, al inspirar una visión del universo como un todo conectado. Pensadores panteístas destacados. Baruch Spinoza, uno de los principales filósofos panteístas, fue rechazado por la religión judía por decir que Dios y la naturaleza son lo mismo. Giordano Bruno defendió una visión infinita del universo como una expresión divina. Fue quemado por la Inquisición. Einstein no era religioso, pero tenía una visión cósmico-religiosa que se parece mucho al panteísmo. Aspecto descripción. ¿Qué es? La creencia de que Dios y el universo son lo mismo, como es, espiritual, natural, sin separación entre Dios y mundo. Importancia. Sid cambió la forma de pensar sobre lo divino y la naturaleza. Poderosa. Sid influyó en la filosofía, ciencia, arte y ecología. El panteísmo fue una filosofía poderosa porque rompió con las ideas tradicionales de Dios y del mundo, y ofreció una visión radicalmente unificada y espiritual del universo. A lo largo de la historia, varios pensadores poderosos la defendieron, la expandieron y la aplicaron a la ciencia, el arte y la ética. ¿Cómo fue poderosa la filosofía del panteísmo? Desafió a las religiones tradicionales. Cuestionó la idea de un Dios separado, personal y castigador. Por eso fue considerada peligrosa por la Iglesia. Giordano Bruno fue quemado por ello. Unificó lo espiritual con lo natural. Dio una nueva forma de ver el mundo. La naturaleza es sagrada. Inspiró movimientos ecológicos, científicos y espirituales. Inspiró revoluciones filosóficas y científicas. Fue clave en la Ilustración, el romanticismo y la física moderna. Empoderó al ser humano como parte de lo divino. Ya no éramos pecadores, separados de Dios, sino expresiones del universo. ¿Quién apoyó esta filosofía? Baruch Spinoza, 1632-1677. Filósofo neerlandés, el más importante del panteísmo. Apoyó esta filosofía escribiendo Ética demostrada según el orden geométrico. Dijo que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Fue excomulgado por la comunidad judía por sus ideas radicales. Considerado hoy uno de los padres de la filosofía moderna. Giordano Bruno, 1548-1600. Filósofo italiano que dijo que el universo es infinito y divino. Fue uno de los primeros en proponer que Dios vive en todo. La Iglesia Católica lo quemó vivo por herejía, lo que muestra el poder de su pensamiento. Albert Einstein, 1879-1955. Aunque no era religioso, dijo que creía en el Dios de Spinoza. Su visión del universo como un todo ordenado y armónico coincide con el panteísmo. Su apoyo dio legitimidad a esta visión desde el punto de vista científico y racional. Románticos alemanes, siglo XIX.
como Friedrich Schelling y Novalis, que veían la naturaleza como una manifestación del espíritu. Apoyaron el panteísmo en el arte, la poesía y la filosofía. Marca de verificación gruesa blanca, porque la apoyaron. Filósofo diagonal persona porque apoyó el panteísmo. Spinoza porque veía a Dios como una causa infinita de todo, no un ser separado. Bruno porque creía en la divinidad del universo y la vida en otros mundos. Einstein porque veía el orden del cosmos como una forma de Dios racional. Románticos porque buscaban una unión espiritual con la naturaleza. ¿Cómo lo apoyaron? Escribiendo libros revolucionarios que cambiaron la historia de la filosofía, enfrentando persecución religiosa, incluso la muerte, como Bruno. Difundiendo el pensamiento en universidades, círculos científicos y artísticos. Defendiendo la libertad de pensamiento frente a las doctrinas religiosas. Conclusión. El panteísmo fue una filosofía poderosa porque transformó nuestra visión de Dios, el mundo y nosotros mismos. Fue apoyada por pensadores valientes y brillantes que arriesgaron sus vidas o reputaciones por defender la idea de que todo es uno, todo es divino. ¿Quién creó la filosofía del panteísmo? El panteísmo no fue creado por una sola persona, pero el primer gran filósofo en desarrollarlo de forma sistemática fue Baruch Spinoza, 1632-1677. Fue un filósofo neerlandés, considerado el padre del panteísmo moderno. ¿Por qué Spinoza creó esta filosofía? Spinoza buscaba una forma de entender a Dios y al universo sin depender de religiones tradicionales. Él no creía en un Dios personal, como el Dios de la Biblia. Veía que la naturaleza funcionaba con leyes lógicas y eternas. Quería unir la razón con la espiritualidad. Creía que la religión debía respetar la libertad de pensamiento. ¿Cómo creó el panteísmo? Spinoza estudió filosofía, matemáticas, teología, ciencia y la Biblia. Leyó a filósofos como Descartes, pero lo superó con ideas propias. Escribió su obra principal, Ética demostrada según el orden geométrico. En ella, explicó que, mayor que Dios no es un ser con voluntad, sino la sustancia infinita del universo. Utilizó lógica y geometría para construir su sistema filosófico, como si fuera una ciencia. ¿Qué estudió Spinoza para desarrollar esta filosofía? Filosofía clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles. Matemáticas y geometría, usó la lógica matemática como método filosófico. Ciencia moderna, Newton, Galileo. Religión y textos sagrados, especialmente la Biblia hebrea. Razonamiento lógico y ético. ¿Ayuda el panteísmo al ser humano? ¿Cómo y por qué? Marca de verificación gruesa blanca sí, ayuda, y de muchas formas une al ser humano con la naturaleza. Nos enseña que somos parte de un todo divino. Fomenta el respeto por el medio ambiente, los animales y otras personas. Da paz interior. Si todo es divino, no hay un Dios que castiga, sino un universo que fluye. Ayuda a aceptar la realidad como es, sin miedo. Libera del dogma religioso. Invita a pensar por uno mismo, sin miedo a castigos divinos. Defiende la libertad de pensamiento y expresión. Promueve la sabiduría, la razón y la armonía. Nos hace buscar el conocimiento y la comprensión de la vida como parte de una gran unidad. ¿Quién la creó? Spinoza, aunque también la desarrollaron Bruno, los estoicos, algunos hindúes. ¿Por qué la creó? Para unir la razón con lo espiritual y liberarse del dogma religioso. ¿Cómo la creó? Estudiando filosofía, ciencia y usando lógica matemática. ¿Qué estudió? Filosofía, geometría, ciencia, religión. ¿Ayuda al ser humano? Sí, da paz, respeto por la vida, libertad de pensamiento y conexión con el universo. El panteísmo fue una filosofía apoyada por algunos seres humanos valientes, pero también muy criticada y perseguida, especialmente por desafiar las ideas religiosas tradicionales. ¿El ser humano apoyaba el panteísmo? Marca de verificación gruesa blanca sí, algunas personas lo apoyaban, aunque no era popular en su época porque iba contra la religión oficial. ¿Quiénes lo apoyaban? Filósofos como Spinoza, Giordano Bruno, Goethe, Einstein. Artistas y poetas románticos como Novalis y Wordsworth. Personas que creían en una espiritualidad natural y libre de dogmas. Científicos y pensadores modernos que veían el universo como algo sagrado. ¿Por qué lo apoyaban? Porque querían una visión libre de Dios, sin castigos ni milagros. Veían a la naturaleza como algo sagrado y racional. Defendían la libertad de pensamiento y conciencia. Encontraban paz en la idea de unidad entre el ser humano, la tierra y el cosmos. ¿Cómo lo apoyaban? Escribiendo libros, poemas, tratados científicos o filosóficos. Enseñando esta visión en universidades o círculos intelectuales.
luchando contra la censura religiosa, aplicando el panteísmo en el arte, la ciencia o la ética. Marca de cruz. ¿Fue criticada la filosofía del panteísmo? Marca de verificación gruesa blanca. Sí, fue duramente criticada, sobre todo por las autoridades religiosas y algunos filósofos racionalistas. ¿Por qué fue criticada? Negaba a un Dios personal. Las religiones monoteístas creen en un Dios que manda, ama, castiga. El panteísmo dice que Dios no es persona, sino el universo mismo. Esto fue visto como una herejía. Eliminaba el cielo, el infierno y los milagros. Muchas religiones se basan en promesas y castigos. El panteísmo no cree en eso, sino en leyes naturales. Esto ponía en peligro el poder de la Iglesia. Daba demasiada libertad al pensamiento individual. Al decir que cada uno puede pensar por sí mismo, se volvió una amenaza para el control religioso o político. ¿Cómo fue criticada? Forma de crítica. Ejemplo: persecución y castigo. Giordano Bruno fue quemado vivo en 1600 por sus ideas panteístas. Excomunión. Spinoza fue expulsado de la comunidad judía por su visión de Dios como la naturaleza. Censura de libros. Muchas obras panteístas fueron prohibidas por la Iglesia. Ataques filosóficos. Algunos filósofos acusaban al panteísmo de ser confuso o ateísmo disfrazado. ¿Fue apoyado por el ser humano? Sí, por filósofos, poetas, científicos y libres pensadores. ¿Por qué lo apoyaban? Por su visión libre, natural, racional y espiritual del universo. ¿Cómo lo apoyaban? Escribiendo, enseñando, defendiendo la libertad de pensamiento. ¿Fue criticado? Sí, sobre todo por religiones y gobiernos. ¿Por qué fue criticado? Por negar a un Dios personal, rechazar milagros y promover pensamiento libre. ¿Cómo fue criticado? Con censura, persecución, excomunión y ataques filosóficos. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la creencia filosófica y espiritual de que Dios y el universo son lo mismo, es decir, todo lo que existe es divino. No hay un Dios separado del mundo, el cosmos, la naturaleza, los seres humanos, todo forma parte de una sola realidad divina. Historia del panteísmo. Orígenes antiguos, antes de Cristo. Hinduismo, India, siglo XV AC. Las filosofías hindúes como el Vedanta ya enseñaban que todo el universo es Brahman, una realidad divina eterna. Taoísmo, China. El Tao es el orden natural del universo, una energía divina que lo atraviesa todo. Estoicismo, Grecia, siglo III AC. Los estoicos como Zenón y Séneca creían que el universo es un ser vivo y racional, impregnado por el logos divino. Panteísmo en la Edad Media. Aunque el cristianismo dominaba Europa, algunos místicos cristianos tenían ideas panteístas. Meister Eckhart, siglo XIII, decía que Dios está en todas las cosas. Sin embargo, muchas de estas ideas fueron condenadas como herejía. Renacimiento, siglos XV-XVI. El despertar panteísta. Giordano Bruno, Italia, decía que el universo es infinito, y cada parte está llena de Dios. Rechazó la visión cristiana de un Dios separado. Fue quemado por la Inquisición en 1600 por sus ideas panteístas. Edad moderna, Spinoza y el panteísmo racional. Berek Spinoza, Países Bajos, siglo XVII. Escribió la obra clave del panteísmo, Ética demostrada según el orden geométrico. Decía que Dios o la naturaleza es una única sustancia infinita. Fue excomulgado por los judíos y perseguido, pero su influencia fue inmensa. Ilustración y romanticismo, siglos XVIII-XIX. Aunque muchos ilustrados criticaban la religión, algunos encontraron en el panteísmo una forma racional y espiritual de ver el mundo. Románticos alemanes como Friedrich Schelling, Goethe, Novalis, veían a la naturaleza como expresión del espíritu divino. El panteísmo influyó en la poesía, el arte y la música, conectando lo emocional, lo natural y lo divino. Edad contemporánea, siglo XX hasta hoy. Albert Einstein, aunque no creía en un Dios personal, dijo: mayor que, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía del universo. Su visión científica y espiritual del cosmos es similar al panteísmo. Movimientos ecológicos y espirituales. El panteísmo inspiró ideas como la ecología profunda, que ve a la tierra como sagrada. También influye en corrientes como el New Age, el budismo occidental, y la espiritualidad sin religión que aportó el panteísmo a la humanidad. Marca de verificación gruesa blanca. Filosóficamente, rechaza dogmas y dualismos. Ofrece una visión racional y espiritual unificada. Marca de verificación gruesa blanca. Religiosamente, propone una espiritualidad sin iglesias, jerarquías ni castigos eternos. Marca de verificación gruesa blanca. Ética y ecológica.
Enseña el respeto por la vida, la naturaleza y el universo como algo sagrado. Marca de verificación gruesa blanca científicamente. Inspira a ver la ciencia como una forma de conocer a la divinidad en el orden del universo. Época evento antigüedad hinduismo, taoísmo, estoicismo, ideas de unidad divina. Iglesia Edad Media místicos cristianos como Eckhart, ideas perseguidas. Renacimiento Giordano Bruno propone un universo divino y es ejecutado. Edad moderna Spinoza formula el panteísmo como sistema filosófico. Romanticismo naturaleza como expresión del espíritu divino. Siglo XX-XXI Einstein, ecologismo, ciencia y espiritualidad libre.